Me presento, soy Jacqueline Adriana Rebollar Velázquez. Soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad IEXPRO. El día de hoy vamos a tocar un tema de derechos humanos, para lo cual me permití realizarles una pequeña presentación que a continuación se las proyecto. Los derechos humanos aparecen por primera vez en el derecho internacional en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, que faculta el Consejo Económico Social, y surge la creación de la Comisión de Derechos Humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde está el artículo número 1. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de principios fundamentales que se basan en la idea de que todas las personas, por el simple hecho de ser humanos, tienen ciertos derechos que deben ser respetados y protegidos. Los derechos humanos son universales, lo que significa que son aplicables a todas las personas en todas las partes del mundo, sin importar su origen étnico, género, religión, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad u otras características personales. Los derechos humanos son inalienables, lo que significa que no pueden ser revocados ni renunciados voluntariamente. Nadie puede ser privado de sus derechos básicos, independientemente de su comportamiento o circunstancias. Los derechos humanos se dividen en tres categorías principales, que son los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos colectivos. Los derechos humanos se basan en el principio de igualdad, lo que significa que todas las personas deben ser tratadas con igualdad y sin discriminación, por motivos de género, raza, religión, orientación sexual u otras características. Los derechos humanos están respaldados por el derecho internacional, incluyendo tratados y convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Igual los estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Además, existe una red global de organizaciones y mecanismos como las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, que supervisan y promueven la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Como pueden ver, existen muchos conceptos de derechos humanos. Anteriormente se les llamaban derechos naturales, porque las personas seguían ciertas leyes. Posteriormente, hasta 1628, ya fue declarado como derechos humanos. Ahí ya fueron reconocidos. Alguien que apoyó y que insistió en que todos tenían los mismos derechos fue Mahatma Gandhi, pero tuvieron que pasar muchos años para que se pudieran poner de acuerdo. Esto fue ya hasta 1948, para que todos ya tuvieran los mismos derechos. Esto fue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿quién se encarga de que se apliquen y se respeten todos estos derechos humanos? Vamos a compartir una noticia que impactó y que seguramente la han escuchado. Fue el incendio forestal en la isla de Maui, en Hawái. Fue el martes 8 de agosto de 2023. Hubo más de 100 personas fallecidas y 1,300 desaparecidos. Se dice que las descargas eléctricas y los fuertes vientos y las sequías avivaron e hicieron que el fuego se propagara y que estuviera a una gran magnitud. Hubo personas que optaron por buscar refugios en el océano y posteriormente fueron rescatadas por socorristas y la guardia costera. Imagínense los pobladores buscando refugio en las calles. Fueron 13 kilómetros cuadrados de edificios y zonas residenciales afectadas. Claro que hacen presencia las autoridades. El gobernador de Hawái responde y apoya con personal para ayuda. Corea del Sur da apoyo económico y lo hace público como con una foto promocional. Gobierno federal manda especialistas, perros de búsqueda y equipo. Por su parte, las autoridades competentes siguen buscando la causa que originó los incendios. Lo que es un hecho es que al entrevistar a algunas autoridades competentes, refieren que prefieren esperar a los resultados de las investigaciones. La isla de Maui cuenta con un sistema de alarmas, pero la gente dice que no escuchó ninguna sirena, solo vieron las explosiones o las llamas ya de cerca. Pero te das cuenta cómo en las noticias locales casi no se comentó nada.
Cabe hacer mención que al inicio de esta semana, cuando estuve siguiendo la noticia, encontré algunos videos caseros que llegó a tomar la población donde se apreciaba que cuando inició el fuego se vio una especie de ráfagas como de rayo láser que caían sobre los edificios o las casas e iniciaban el fuego. Y yo, y que busqué esos videos, casualmente ya no están circulando. Lo cierto es que existen autoridades e intereses tan poderosos que se podría borrar del mapa una ciudad entera con tal de lograr tener más poder o economía. Y la isla de Maui es un lugar de avistamiento de delfines y ballenas, un paisaje hermosísimo que muchos turistas que viajan para poder admirarlo. Y la derrama económica podría ser muy atractiva. En este caso me quedo reflexionando sobre los derechos humanos de estas personas que perdieron todo. No quiero pensar en la impotencia, dolor y tristeza que hoy en día están viviendo, donde les ofrecen un bajísimo costo por su terreno que está en cenizas, que hace un par de años quisieron comprarles para construir grandes hoteles y ellos se negaron. Pero se escucha muy diplomático decir que los derechos humanos son principios fundamentales que reconocen la dignidad y el valor de todas las personas y buscan garantizar que cada individuo pueda vivir con igualdad, justicia y libertad. Nos quedamos reflexionando. Imágenes del desastre. Hasta pronto.